Haremos América grande otra vez. Dios los bendiga y buenas noches. Los amo. Con esas palabras, Donald Trump encendió una chispa de esperanza. Millones de ciudadanos creyeron que venía una nueva era de prosperidad, que sus vidas mejorarían, que Estados Unidos regresaría a aquella época dorada que tanto anhelaban. Pero, ¿cuál es la realidad? Desde que Trump asumió el poder, con Elon Musk como uno de sus aliados más cercanos, hemos sido testigos de una embestida contra los derechos civiles, el sistema de salud, los empleados públicos. Se habla incluso de una purga silenciosa en el gobierno. Eliminar a todo aquel que no comparta sus ideas. Y mientras las protestas crecen y se multiplican, también lo hacen las consecuencias. Varios estados que alguna vez fueron motores del país, hoy enfrentan un deterioro acelerado, colapsos económicos, impuestos asfixiantes, aumento del crimen y un éxodo masivo de residentes. Hoy exploramos los 10 estados que están cayendo más rápido, lugares donde los votantes comienzan a arrepentirse. Hey Mark Atroz. ¿O es este el inicio de un declive prolongado? ¿Está tu estado en esta lista? 1. Nueva York, de capital del mundo a ciudad en huida. Aunque el clima actual en Nueva York es gris y lluvioso, eso no ha impedido que cientos de personas se reúnan a diario en Manhattan para manifestarse contra lo que el gobierno de Trump y su socio Musk están imponiendo. La marcha comienza en Union Square y avanza hasta Washington Square Park. Nueva York alguna vez fue el símbolo del sueño americano, la ciudad que nunca duerme, llena de oportunidades. Pero, ¿sigue siéndolo? Más de 500,000 personas han abandonado el estado en solo 2 años, llevándose su dinero, su talento y sus esperanzas a otros lugares. Las calles antes vibrantes ahora se llenan de carteles de protesta. Times Square y Midtown Manhattan ya no son lo que eran. Los rascacielos lucen letreros de se arrienda cada vez con más frecuencia. Las grandes firmas financieras están dejando Nueva York. Algunas se mudan a estados con impuestos más bajos como Florida o Texas. Y la crisis de vivienda ya no solo afecta a los pobres. Trabajadores del sector tecnológico y financiero también están cayendo en la indigencia tras despidos masivos impulsados por las políticas de Trump y Musk. Yo era empleada federal. Me esforcé durante años, siempre creí que el trabajo duro daba frutos, pero ahora siento que no vale de nada. Además, el crimen se ha disparado. Nueva York tiene hoy la tasa de criminalidad más alta en 20 años. El metro, que fue el corazón del transporte urbano, se ha vuelto un espacio de riesgo constante. Y cuando la gente perdió la fe en la justicia, comenzó la estampida. Lo que fue el centro financiero y cultural de Estados Unidos. Ahora pierde ese estatus día a día. Altos impuestos, inseguridad, inestabilidad política. Si nada cambia, Nueva York podría convertirse en la nueva Detroit. ¿Crees que todavía tiene salvación? 2. Texas, el gigante que se derrumba durante décadas. Texas fue el emblema de la independencia, el conservadurismo y la abundancia. Pero hoy, el estado cambia a una velocidad alarmante, y no en la dirección esperada. Muéstrame cómo se ve la democracia. Gritan miles de manifestantes en las calles de Austin, Dallas o Houston. El motivo: el malestar por las políticas de Trump y la influencia de Musk en decisiones clave del país. No solo protestan por desacuerdos políticos. Denuncian que el gobierno está desmantelando derechos ciudadanos y transformando la democracia en un juego a favor de una élite multimillonaria. Ha recolectado millones con subsidios y ayudas. Pero no le importa a la gente. No tiene empatía. Puede ser el más rico del mundo, pero no pienso seguir contribuyendo a eso. La llegada masiva de migrantes internos desde estados como California o Nueva York trajo dinero, sí, pero también un choque ideológico. Hoy, muchas ciudades tejanas, incluyendo Houston, Dallas y Austin, están mirando hacia la izquierda, algo que inquieta a los sectores conservadores. Las elecciones recientes muestran un ascenso contundente del voto demócrata, anticipando un cambio político inevitable. Y mientras tanto, la crisis migratoria en la frontera con México se vuelve más tensa. El gobierno estatal acusa a Washington de inacción, alegando que la falta de medidas ha provocado un aumento de cruces ilegales y una escalada en los delitos fronterizos. Pero no es solo eso. El costo de vida en Texas ya no es el de antes. Viviendas, electricidad, alimentos, seguros, impuestos, todo se ha encarecido. Texas, que alguna vez fue el escape ideal de quienes huían de los costos de California, ya no es tan accesible. La infraestructura también colapsa. Tráfico eterno en las grandes ciudades, hospitales saturados, escuelas sin recursos. Texas fue tierra de oportunidades. Hoy, se parece demasiado a lo que sus nuevos habitantes querían dejar atrás.
3. California de sueño a éxodo. Los cambios en la economía, la inmigración y la política han hecho que muchos se pregunten si California sigue siendo la tierra prometida. A inicios de febrero, miles de californianos salieron a protestar contra las políticas migratorias de Trump. Hubo bloqueos en autopistas de Los Ángeles y San Diego, comercios cerrados en Napa por el Día Sin Inmigrantes, y hasta huelgas estudiantiles masivas en Fresno. En Sacramento, cientos protestaron también contra Elon Musk y el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, que lidera. ¿Qué ha provocado tanta indignación? California fue durante décadas un símbolo de creatividad, prosperidad y oportunidades. Hoy, más de 1 millón de personas han abandonado el estado en apenas 5 años, convirtiéndolo en el estado que más rápido pierde población en todo el país. La decisión de Elon Musk de mudar la sede de Tesla dejó sin empleo a miles. Y en lugar de negociar con el gobierno local, simplemente se fue. Dijo que California se ha vuelto hostil para los negocios. Y miles de trabajadores no lograron adaptarse, terminaron en la calle, literalmente. Si caminas por el centro de San Francisco, lo primero que verás son cientos de carpas de personas sin hogar, ocupando calles que alguna vez fueron el corazón financiero y tecnológico de Estados Unidos. Muchos de ellos tenían empleos estables, pero no lograron resistir el costo de vida que no para de subir. Además, California tiene el impuesto sobre la renta personal más alto del país, llegando al 13,3%. Este dato ha empujado a miles, sobre todo de ingresos altos, a mudarse a Florida, Texas o Nevada. Incluso pequeñas empresas ya no pueden sostener los costos operativos, mientras las grandes corporaciones se van para ahorrar millones al año. Si California quiere sobrevivir, necesita reformar urgentemente su sistema fiscal y crear políticas de vivienda y reintegración que eviten la exclusión total. Porque la cuna de la innovación y la tecnología está al borde del colapso. ¿Podrá volver a levantarse? ¿O estamos viendo su irreversible decadencia? 4. Illinois, crimen, deuda y huida. Cuando se menciona Illinois, muchos piensan de inmediato en Chicago, arquitectura icónica, pizzas profundas, cultura vibrante. Pero Chicago ya no es ese sueño americano que una vez representó. En 2023, más de 80,000 personas abandonaron Illinois, y no parece que la tendencia vaya a detenerse. ¿Por qué? El crimen ha alcanzado niveles alarmantes. Ya no se trata de robos aislados, ahora hay violencia abierta, cruda y constante. La polémica política de libertad bajo fianza sin efectivo ha generado un ciclo vicioso: arrestos rápidos, liberaciones inmediatas y reincidencia. La policía está desbordada y mal financiada. Y la gente ha perdido la fe en la seguridad pública. Pero el crimen no es el único problema. Illinois arrastra una deuda pública de más de $200,000 millones, lo que ha provocado recortes en salud, educación y transporte. Los servicios públicos se debilitan, y los ciudadanos lo pagan. El sistema de pensiones está al borde del colapso. Trabajé toda mi vida por esta pensión. Ahora temo que el Estado no tenga cómo pagarla. Si la recortan, me tocará mudarme, cuenta un jubilado de Springfield. Illinois tiene todo para prosperar: ubicación estratégica, talento, infraestructura. Pero entre el crimen, la deuda y los impuestos, la gente pierde la esperanza. ¿Logrará Illinois revertir la situación o seguirá perdiendo población e influencia? 5. Oregón, de vanguardia a abandono. Mencionar Oregón es pensar en Portland, una ciudad que alguna vez fue sinónimo de creatividad, libertad e innovación. Pero si hoy caminas por su centro, verás otra cara: locales cerrados, vidrios rotos, calles llenas de carpas y paredes tapizadas de grafitis. Portland se ha vuelto una tierra abandonada, y la situación no parece mejorar. Es, de hecho, la ciudad con más días de protestas del país en la última década. Desde 2020, las manifestaciones no han parado. Muchas se descontrolan, otras apuntan directamente contra Trump, Musk o las grandes tecnológicas. El clima de confrontación ha espantado a los negocios. Portland tiene uno de los impuestos empresariales más altos del país, además de estrictas regulaciones laborales y ambientales. ¿El resultado? Las empresas tecnológicas, de manufactura y retail se están yendo a otros estados. Actualmente, Portland tiene casi 10,000 personas sin hogar, un aumento del 50% desde 2019. A pesar de haber invertido más de $2,000 millones en programas sociales, el problema no hace más que empeorar. Sin programas de reintegración reales, las soluciones se vuelven parches. Portland fue un orgullo. Hoy, muchos se preguntan si algún día volverá a ser la ciudad que inspiraba al resto del país. 6. Washington,
Veteranos en pie de guerra recientemente. Cientos de veteranos se reunieron frente al Capitolio para protestar contra las políticas de Donald Trump. Llevaron pancartas hechas a mano con mensajes como: "No hay reyes", "No al doge", "No recortes a los veteranos", "Fin al golpe". Estoy aquí porque lo que le están haciendo a este país no está bien. Nuestros representantes no cumplen con su deber. Washington fue conocido como el estado del futuro, sede de gigantes como Amazon, Microsoft o Starbucks. Pero hoy, muchos ya no reconocen este lugar. Los precios de la vivienda se han disparado. El crimen callejero es una constante, y los pequeños negocios cierran en masa. Washington, que alguna vez fue imán para el talento de todo el país, hoy ve una fuga de cerebros sin precedentes. Solo en Seattle, los alquileres han subido más del 30% en los últimos 5 años. El centro de la ciudad, antes vibrante, ahora luce apagado. Miles de pequeños comercios han quebrado o se han marchado. El crimen callejero ha alcanzado niveles alarmantes. En 2023, Seattle registró más de 50.000 incidentes criminales, la cifra más alta en una década. Y la crisis de personas sin hogar también ha golpeado fuerte. Solo en Seattle hay más de 13.000 personas viviendo en carpas improvisadas, muchas alineadas junto a las principales avenidas. Zonas como Pioneer Square, antes turísticas, hoy son evitadas incluso por los locales. Numerosas tiendas han cerrado por miedo a la seguridad de sus empleados. Washington sigue siendo un epicentro de innovación y tecnología, pero sin una política decidida para frenar la delincuencia, apoyar a las pequeñas empresas y combatir la indigencia, podría perder todo su potencial. 7. Pensilvania. Del acero a la nostalgia. Hubo un tiempo en que Pensilvania era el corazón industrial de Estados Unidos. Filadelfia y Pittsburgh eran sinónimos de acero, carbón y empleos estables. Pero hoy, las fábricas cierran sin parar, los centros industriales están vacíos, y la gente huye buscando un futuro que ya no existe aquí. En los últimos 20 años, cientos de fábricas han cerrado, y el desempleo en algunas zonas industriales es 25% más alto que el promedio nacional. El carbón, que antes era una ventaja estratégica, ahora está asfixiado por regulaciones ambientales. El resultado: plantas cerradas, miles de mineros desempleados y una cadena industrial que se desmorona. Los salarios no siguen el ritmo del costo de vida, y la pobreza se extiende especialmente en los pequeños pueblos que vivían de la manufactura. Pensilvania es hoy uno de los 10 estados con mayor tasa de emigración. ¿Puede recuperarse? Tal vez. Pero solo si hay un cambio de rumbo que apueste de nuevo por la producción y el desarrollo económico. ¡Hey! Massachusetts, el imperio del saber. En jaque. Massachusetts fue durante décadas la cuna del conocimiento y la innovación. Harvard, MIT y un ecosistema científico de primer nivel. Pero eso ya no basta. La gente se está yendo, y las razones son evidentes: un costo de vida insostenible, impuestos altos y políticas que ignoran a la clase media. El precio medio de una vivienda en Boston supera los $800.000, y el alquiler de un apartamento de una habitación ronda los $3.000 a $500 mensuales. En 2023, se aprobó una ley que subió los impuestos a los más ricos, llevando la tasa máxima de renta hasta el 9%. Pero los impuestos sobre la propiedad y el consumo también están entre los más altos del país. Massachusetts todavía lidera en ciencia y educación. Pero si no controla la inseguridad, el costo de vida y el drenaje poblacional, podría perder mucho más que dinero. Podría perder su identidad. 9. Minnesota, de estado modelo a zona de crisis. Minnesota era uno de los estados más estables del país. Alto nivel de vida, bajo desempleo, políticas equilibradas. Pero eso ya es historia. Minneapolis, su ciudad más grande, era un modelo de urbanismo. Hoy, tras las protestas de 2020, el crimen ha explotado, los negocios han huido, y Minnesota ya no es sinónimo de equilibrio. Gigantes como Target, Best Buy y Walgreens cerraron o redujeron operaciones por no poder enfrentar los robos y el desorden. El centro de Minneapolis se vacía, los edificios de oficinas están abandonados. Lo que fue un polo económico, hoy parece una ciudad fantasma. El Estado ya no logra equilibrar sus políticas. Los impuestos suben, el gasto público aumenta, y la seguridad social no da abasto. La polarización política ha roto su antigua estabilidad. Minnesota fue un ejemplo. Hoy es una advertencia. 10. Michigan, el recuerdo roto del motor americano. Detroit fue la joya de la industria automotriz, sede de Ford, GM, Chrysler. Una ciudad símbolo del progreso. Pero hoy, representa todo lo contrario.
Las fábricas cerraron, se trasladaron a estados con costos más bajos. El desempleo en Detroit roza el 9%, casi el doble del promedio nacional. Vecindarios enteros están vacíos, las casas se deterioran, los servicios son caros. La electricidad, el agua, lo básico. Cuesta demasiado para una clase trabajadora con sueldos cada vez más bajos. En la última década, cientos de miles han huido de Michigan. Los jóvenes con estudios se marchan a Texas, Florida o Carolina del Norte. Y eso crea un círculo vicioso: menos población, menos consumo, menos futuro. Detroit fue el corazón industrial de Estados Unidos. Hoy es una lección amarga de lo que ocurre cuando se pierde el rumbo económico. ¿Y ahora qué? Desde Nueva York hasta California, desde Illinois hasta Michigan, los estados que alguna vez fueron motores del país están en crisis. Las empresas se marchan. El crimen se multiplica. Los impuestos asfixian. La gente se va. Y muchos votantes empiezan a darse cuenta de que su decisión en las urnas tuvo consecuencias inesperadas. La política no es solo eslóganes. No es solo promesas bonitas. Es lo que decide si puedes pagar tu casa, caminar tranquilo por la calle, o mantener tu empleo. Lo que parece una buena idea en papel, a veces se convierte en una pesadilla. ¿Todavía hay tiempo de revertir esta caída? ¿Pueden estos estados volver a levantarse? Eso depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿Tú qué opinas?